Hola, buenos días. Quería empezar la asesoría de hoy preguntándoles qué tema les gustaría ver. ¿Ya entraron ahí todos? O no sé, mezcla de gases, algún repaso. Porfa, díganme por el chat o abran su micro, como quieran. Ya, Edgar dice un repaso rápido y luego módulo 2. ¿Les parece? Ya, entonces vamos a resolver el ejercicio de la semana pasada de mezcla de gases. El PPT está en la carpeta, ustedes ya saben. Pero bueno, a ver, un repaso. Listo, entonces empezamos. Bueno, esto es recordando lo de los gases ideales y acá para hacer el repaso rápido les voy a preguntar ¿cómo se calcula el factor de compresibilidad y para qué sirve? Recuerden el factor de compresibilidad, el Z. ¿Cómo lo calculo? ¿O cómo lo saco yo del gráfico? ¿Qué necesito para hallarlo? Sí, André. A ver, Ariana está en lo correcto, me dijo con PR y TR, igual que Reina. Ya, perfecto. ¿Y el CP y el CB, para qué se utilizan? Entalpía y energía. No me escriban por privado, escriban para todos. Mejor. Pero bueno, sí. Para hallar U y H. Exacto. Listo, entonces, bueno, la ecuación de estado de gases ideales se utiliza cuando el factor de compresibilidad Z es igual a 1. Y ustedes ya saben más o menos cómo hacer todo este procedimiento. Las propiedades reducidas, esto ya lo hicimos. Bueno, ustedes saben que para los gases ideales, en la ecuación de estado es PV es igual a Z nRT. Y mientras mayor sea, bueno, mientras más se acerque a 1 el Z, menor va a ser el margen de error.
al trabajar con ecuación de estado. A ver, ¿por qué el agua se puede comportar como gas ideal? Ahí en la 3 pueden ver que H2O a 30 kilopascales y 700 Kelvin tiene Z igual a 1. ¿Por qué el agua se puede comportar como gas ideal? Al menos en este caso. Sí, pero o sea, ¿por qué el Z por qué el Z es igual a 1? Claro, Jesús dice por su baja presión y alta temperatura. Exacto, o sea, tenemos agua a 700 Kelvin, eso es bastante alto, y 30 kilopascales sería 0,3 bar. O sea, sí. Bueno, aquí tienen las variaciones de la ecuación de estado y las unidades. No se olviden que cuando trabajan con la masa, siempre deben dividir el R molar, el 8,314, entre la masa molecular de su sustancia. Ya. Esto de aquí es el cambio de energía interna y entalpía en gases, delta de U, delta de H. Delta de U se calcula con el calor específico a volumen constante, CB, y delta de H se calcula con el calor específico a presión constante, CP. Aquí, por lo general, esto se usa cuando hay cambios de temperatura, o sea, por eso pueden ver el delta D, pero en el curso sí se permite hallar la energía interna o la entalpía en un estado determinado utilizando la temperatura en ese punto, ¿sí? O sea, pueden usarlo para cambios de temperatura o solamente cuando quieren hallar la energía interna o entalpía. Siempre multiplicándolo por la masa. Si no sería U minúscula y H minúscula. Y bueno, recuerden que para gases ideales los cambios en energía interna y entalpía específica dependen únicamente de la temperatura, siempre y cuando tengan un sistema cerrado. Si es que hay cambios de masa, o sea, si es que entra o sale masa de su sistema, ahí también puede haber un cambio, bueno, tiene que haber un cambio de energía interna y entalpía, porque toda masa lleva consigo una cantidad de energía y entalpía. Entonces, aquí no es como en las sustancias puras, que la entalpía es una función también depende de otras propiedades intensivas como la presión, sino es simplemente una función de la temperatura. Y bueno, aquí hay un tipo de conversión que es H es igual a U más PV, ustedes ya saben eso, presión por volumen específico. Y como presión por volumen específico es igual a R por T, ustedes pueden utilizar H es igual a U más RT, R específico. Y bueno, aquí están las ecuaciones que ya les mostré hace un rato. U2 menos U1 es igual a CB por T2 menos T1 y H2 menos H1 es igual a CP por T2 menos T1. Sí, Ariana, R específico es el del gas, o sea, R es igual a R rayita sobre masa molecular. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo claro?
¿Todo claro, chicos y chicas? Gracias, Ariana. A ver, U mayúscula es energía interna total y U minúscula es energía interna específica. O sea, energía interna por unidad de masa. U minúscula es U mayúscula sobre masa. Aquí, sí, igual con la entalpía. Acá fíjate que para calcular U mayúscula y H mayúscula se multiplica por M. CB por M por delta de T. De nada. Bueno, para sistemas abiertos, R, no, Reina, R aquí es R específico, o sea, 8.314 sobre la masa molecular del gas. De nada. Ya. Y bueno, ya vimos que para sistemas cerrados, bueno, gases ideales, la energía interna y la entalpía dependen únicamente de la temperatura. Pero para sistemas abiertos, bueno, acá hay un ejemplo, tenemos 1 kilogramo de un gas que está a 50 grados y después tenemos 2 kilogramos que están a 110 grados. Entonces aquí no se puede utilizar la ecuación que es Cp o Cv por T2 menos T1 por M. Acá no se puede factorizar la masa, sino se tiene que hacer, o sea, M2 por T2 menos M1 por T1. Son dos masas distintas para dos estados distintos. El Cp y el Cv sí se pueden factorizar, pero acá deben tener cuidado con la masa. ¿Sí? Y bueno, ahora pasando a mezclas de gases ideales. Aquí es importante el modelo de presiones y volúmenes parciales y las fracciones másicas y fracciones molares. Las fracciones molares y másicas, bueno, son simplemente, en el caso de la fracción másica, en una mezcla de gases ideales tenemos una masa total, que es la suma de las masas de cada uno de los gases que componen esa mezcla. Ahí MM es la masa de la mezcla y MI es la masa de un gas individual. Entonces, si es que nosotros queremos sacar la fracción másica de un gas, o sea, imagínense que tenemos agua y aire, y tenemos en nuestra mezcla 3 kilos, perdón, 30 gramos de agua y 2 gramos de aire. MM vendría a ser 30 más 2, o sea, 32 gramos. Y MI depende de lo que nosotros, o sea, del gas que nosotros estemos escogiendo. Si yo quiero sacar la fracción másica del agua, utilizo 30, y si quiero sacar la fracción másica del aire, utilizo 2. Entonces la fracción másica del agua sería 30 sobre 32 y la fracción másica del aire sería 2 sobre 32. En el caso de la fracción molar es el mismo principio, solamente utilizando los moles. Aquí Nm vienen a ser los moles totales de toda la mezcla y Ni son los moles de cada componente individual. O sea, en el caso de
el mismo ejemplo con el agua y con el aire. Tengo, bueno, recordando que moles es igual a masa sobre masa molecular. Si es que tengo 30 gramos de agua y quiero sacar los moles, simplemente divido 30 sobre la masa molecular del agua, que es 18, y después 2 gramos de aire sobre la masa molecular del aire, que no me acuerdo cuánto es, 40 y algo creo, bueno, no sé. Y ahí hallo los moles de cada sustancia individualmente. Y después esos moles los sumo y con eso obtengo NM, o sea, los moles totales de la mezcla. Y después para hallar la fracción molar es igual que con la fracción básica. Moles de agua o moles de aire entre los moles totales. Y algo importante es que la suma de las fracciones básicas de cada componente de la mezcla es igual a 1 y la suma de las fracciones molares de cada componente de la mezcla es igual a 1. ¿Está claro eso? Gracias, Ariana. El resto, ¿todo claro? Bien, gracias. Ya, entonces, aquí para las mezclas de gases ideales entra un nuevo término que es la masa molar aparente o promedio. La masa molar aparente o promedio es básicamente la masa molecular de, imaginándonos que su mezcla de gases ideales es una sustancia, o sea, un solo gas, así como el agua tiene su masa molecular, el aire tiene su masa molecular, el CO2, el nitrógeno, etc. Aquí lo que estamos haciendo es hallar la masa molecular de la mezcla de gases ideales que ustedes tengan. Eso es simplemente la masa total de la mezcla sobre la cantidad de moles totales. O sea, si es que ustedes tienen, de nuevo, 30 gramos de agua y 2 gramos de aire, la masa total sería 32 gramos. Y para hallar los moles totales deben dividir la masa de aire y la masa de agua individualmente sobre su masa molecular. Y así hallan los moles de aire y agua, de ahí los suman y les salen los moles totales. Y así pueden hallar la masa molecular. Masa total sobre moles totales. Y bueno, esto es igual a la suma de las masas individuales sobre los moles totales, o es igual a la multiplicación de los moles individuales por la masa molecular individual de cada una de las sustancias. Y esto se puede convertir a, bueno, masa molecular aparente promedio es igual a la suma de la fracción molar por la masa molar de cada uno de los componentes de la mezcla de gases. Eso quiere decir que, bueno, aquí, si se fijan, Ni sobre Nm es fracción molar, moles de la sustancia I sobre los moles totales, y Mi es masa molecular de la sustancia I, o sea, de la sustancia individual. Entonces es igual a fracción molar por masa molar individual. ¿Sí? Uy, no.
Ya. Am, Esto de aquí, bueno, fracción molar por masa molar también se puede convertir a 1 sobre fracción másica sobre masa molar. Es simplemente una forma de calcular la masa molecular si es que tienen la fracción másica en vez de la fracción molar. ¿Y para qué nos sirve la masa molar aparente promedio? Nos sirve para, bueno, la podemos utilizar en la ecuación de estado, como ya se pueden imaginar. Y bueno, aquí algo importante que tienen que aprender es la ley de presiones y volúmenes parciales. La ley de presiones y volúmenes parciales, bueno, la ley de presiones parciales se conoce como el modelo de Dalton y volúmenes parciales es el modelo de Amagat. Es básicamente cómo calcular la presión de cierto componente de nuestra mezcla de gases ideales. O sea, en una mezcla de gases que ocupa un volumen determinado, cada componente individual va a tener una presión parcial. Y bueno, ese es según el modelo de Dalton. Y el modelo de Amagat nos dice que para para una mezcla de gases ideales que tiene una presión determinada, o sea, una presión de la mezcla, cada componente va a tener un volumen parcial determinado. Entonces, para el modelo de Dalton, estamos asumiendo que nuestra mezcla de gases ocupa un volumen, un volumen universal. O sea, todos los componentes están ocupando el mismo volumen a la vez y están a la misma temperatura. Recuerden que la temperatura no se puede, bueno, no podemos calcular temperatura parcial. La temperatura es para todos los componentes de la mezcla de gases la misma. Y bueno, para el modelo de Amagat estamos diciendo que toda nuestra mezcla de gases está a una presión determinada, o sea, todos los componentes están a la misma presión y a la misma temperatura. Y de esa forma podemos hallar el volumen parcial. Esto es simplemente, estas son simplemente relaciones de ecuación de estado, pero básicamente esto es lo que se deben llevar de la ecuación. Y bueno, esta es la fracción molar. Recuerden que Y es fracción molar. Y la presión parcial sobre la presión de la mezcla es igual a la fracción molar, igual el volumen parcial sobre el volumen de la mezcla. Esto dependiendo de si usan Dalton o Amagat. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Gracias. Ya. Bueno, entonces para emplear la presión parcial y el volumen parcial en la ecuación de estado, se usa de la misma forma que usarían la presión de la mezcla o el volumen de la mezcla, solamente que en el caso de la presión parcial tienen que utilizar el volumen de la mezcla y en el caso de el volumen parcial tienen que utilizar la presión de la mezcla. No pueden calcular la presión parcial utilizando el volumen parcial. Eso estaría mal. Y deben utilizar la masa
Bueno, aquí MI sobre M, bueno, M mayúscula I. Esto es la masa del componente individual, o sea, para la presión parcial del agua o del aire, deben usar la masa del agua o del aire y la masa molecular del agua o del aire. Igual para el volumen parcial. Entonces, estos son los pasos a seguir para un ejercicio con mezcla de gases, por lo general. O al menos es lo que yo recomiendo, que es primero calcular la fracción másica o molar, ya que se puede trabajar con ambas y de hecho se puede convertir de fracción másica a fracción molar fácilmente. Después, hallar la masa molecular aparente, que se halla con las fracciones molares o másicas y los datos de las tablas, o sea, las masas moleculares de los componentes, y luego implementar la ecuación de estado. En el caso de, bueno, recuerden que tienen tres formas de utilizar la ecuación de estado. Si es que están utilizando la presión parcial, o sea, PI, y trabajan con el volumen de la mezcla, si es que están utilizando el volumen parcial, o BI, y trabajan con la presión de la mezcla, o si están utilizando la presión de la mezcla y el volumen de la mezcla, pero trabajan con la masa molecular promedio. Si es que ustedes utilizan la ley de Dalton o Amagat, tienen que trabajar con las masas moleculares individuales. Pero si están usando PM y BM, deben trabajar con MM, o sea, la masa molecular promedio y la masa total. ¿Sí? Y hay una forma de convertir de fracción másica a fracción molar, que es, bueno, en el caso de la fracción másica, utilizan la fracción, bueno, la fracción másica de I, utilizan la fracción molar de I por la masa molecular de I entre la suma de I en I. Y después, si quieren ir a la fracción molecular, la fracción molar, perdón, simplemente hacen MI sobre MI entre la suma de esta división para cada componente individual. Y bueno, eso sería todo el repaso de gases ideales, mezcla de gases ideales. Recuerden que si tienen preguntas, pueden avisarme. Ya, entonces pasamos a resolver este ejercicio. Voy a dejarles un ratito para que lo lean.
Ya. Entonces, voy a leerlo así rápido. Se tiene una cámara de mezclado rígida inicialmente separada en dos partes, subcámaras, por una membrana muy delgada, tal como se muestra en la imagen. Se sabe que la temperatura inicial de las dos subcámaras es la misma, 800 grados Celsius, y que esta no variará durante el proceso de mezclado. Se sabe también que la primera subcámara contiene solo 3 kilos de nitrógeno molecular sometidos a una presión equivalente a la décima parte de la presión crítica del nitrógeno. Asimismo, la segunda subcámara, cuyo volumen es de 3 metros cúbicos, contiene 8 kilos de una mezcla de vapor de agua y nitrógeno molecular. Además, se sabe que la fracción molar del nitrógeno en la segunda subcámara es de 0,25. Asumiendo que la temperatura durante todas las etapas del problema permanece constante y que tanto el nitrógeno molecular como el vapor de agua pueden modelarse como gases ideales, determiné lo siguiente. La masa del nitrógeno total en la cámara luego del proceso de mezclado, el volumen de la cámara del mezclado completa luego de retirar la membrana, la masa molar aparente de la mezcla final luego de retirar la membrana y la presión dentro de la cámara de mezclado una vez que se ha llegado al equilibrio luego de retirar la membrana. Ya. Entonces, vamos a pasar a resolverlo. Ah, no veo nada. A ver, en un lado era 3 kilos de nitrógeno. Y la presión era la décima parte de la presión crítica de nitrógeno. Temperatura 800. Después al otro lado tenemos 8 kilos de H2O y nitrógeno. Sabemos que el volumen es 3 metros cúbicos y la temperatura también es 800. Entonces, consideraciones. Los leo o los escucho. ¿Qué consideraciones tomamos en cuenta para este ejercicio? Ya, muy bien, Juan Diego. Proceso isotérmico. ¿Qué más? Voy a regresar al enunciado. Ya. ¿Qué más? Aparte de proceso isotérmico.
A ver, muy bien, Jesús, vapor de agua es un gaseal. Juan Diego menciona lo de la membrana delgada. Eso es importante también. ¿Qué implica que la membrana sea muy delgada? No, no es flexible. Lo que pasa es que para nosotros poder decir que, eso, exacto, Jesús, para nosotros poder decir que el volumen total de la cámara es igual a la suma de cada una de las subcámaras, tenemos que asumir que el volumen de la membrana no se toma en cuenta. Si se tomara en cuenta, entonces ahí cambia la cosa. Ya, a ver, entonces vamos a decir mezcla de gases ideales, porque ya nos dicen de frente que el factor de compresibilidad es igual a 1. Y espesor espesor despreciable. El nitrógeno también se asume ideal, sí. Ya. A ver, sabemos que la fracción molar del nitrógeno en esta subcámara, o sea, Y de N2 es 0.25. Y ya está. Creo que ya tenemos todos los datos necesarios. Entonces, primero nos piden la masa del nitrógeno en la cámara luego del proceso de mezclado. Entonces, tenemos 3 kilos de nitrógeno aquí y acá tenemos una mezcla. La masa total del nitrógeno, a ver, la masa total del nitrógeno vendría a ser 3 kilos más la masa de nitrógeno en esta subcámara de aquí. Entonces, bueno, acá voy a poner A y B. M de N2 es igual a 3 más la masa del nitrógeno en B. Entonces, si sabemos que la fracción molar del nitrógeno es 0.25, podemos calcular la fracción másica del nitrógeno utilizando la fórmula que les di hace un ratito. Recuerden que masa de nitrógeno es igual a fracción másica por masa total. Entonces, fracción másica de nitrógeno es igual a fracción molar del nitrógeno por masa molar del nitrógeno entre fracción molar del agua por masa molar del agua más fracción molar del nitrógeno por masa molar del nitrógeno. A ver, ¿alguien me dice la masa molar del nitrógeno y del agua, porfa? Está en sus tablas.
Gracias, Indira. Esa es la del agua. ¿Y la del nitrógeno cuánto es? Gracias, Reina. Ya, entonces, si sabemos que la fracción molar del nitrógeno es 0,25, ¿cuánto sería la fracción molar del agua? Podemos sacar la fracción molar del agua con la fracción molar del nitrógeno. Vamos, ¿cuánto es la fracción molar del agua? Gracias, Juan Diego. ¿Alguien más? Gracias, Brian. Ya, 0,75. Esto es porque la suma de Y de N2 más Y de H2O es igual a 1. Entonces, si Y de N2 es 0,25, 0,25 más 0,75 es igual a 1. Ya, entonces, volviendo a eso aquí, reemplazando los datos, tenemos 0,25, que es la masa molar de nitrógeno, por 28,01 entre 0,75 por 18,02 más 0,25 por 28,01. ¿Y esto cuánto sale? No tengo mi calculadora aquí, así que por favor alguien dígame cuánto sale. Gracias, Jesús. 0,341. Esta es la fracción másica del nitrógeno. Ya. Entonces, la masa total del nitrógeno sería 3 más la fracción másica del nitrógeno por la masa total en la subcámara B. Entonces, 3 más 0,341 por 8, que sería, ¿cuánto sale?
A ver, Taira dice 5.782. ¿Confirman? 782, 728. Ya, no te preocupes, Taira. Listo. Esa sería la primera pregunta. La masa del nitrógeno total después del proceso de mezclado. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo claro, chicos? Ya, gracias. Ya, entonces, en la pregunta 2 nos dicen, nos piden el volumen de la cámara de mezclado completa luego de retirar la membrana. Ya. Entonces, como ustedes saben, el volumen es una propiedad extensiva. Se puede calcular sumando el volumen de A más el volumen de B. Ya tenemos el volumen de B, que es 3. Tendríamos que calcular el volumen de A. ¿Y cómo calculamos el volumen de A? Sí, perfecto. Gracias, Jesús y Juan Diego. Ecuación de estado. Entonces, como en la subcámara A solo tenemos nitrógeno, la ecuación de estado vendría a ser simplemente P es igual a N. P. Entonces, sabemos que la presión es 0.1 por la presión crítica del nitrógeno. ¿Cuánto es la presión crítica del nitrógeno? ¿Alguien le dice, por favor? 33.9 bar. Bien. Entonces, 0.1 por 33.9 por 100, que es 390, por el volumen, que era, bueno, no, perdón, el volumen es lo que nosotros queremos sacar. Es igual a 3 kilos por 8.314 sobre 28.01 por 800 más 273. Entonces, ¿cuánto sale mi volumen?
Gracias, Jesús. ¿Están de acuerdo con eso? Ya. Dime, Sebastián. ¿Por qué el 0,1? Porque la presión es 0,1 por presión crítica. Ah, ya. Sí. Ya. Entonces, bueno, este es el volumen de A. El volumen total sería volumen de A más el volumen de B. O sea, 2,819 más 3, que sería 5,819. Y esa sería la B. Ahora, de ahí nos piden la masa molar aparente de la mezcla final, luego de retirar la membrana. Acá, ¿cómo calcularían ustedes la masa molar aparente? ¿Ideas? ¿Alguna idea? ¿Cómo calculamos la masa molar aparente? Recuerden la fórmula. A ver, con las masas que ya hayamos de cada uno, hallamos la cantidad de moles. Perfecto, ya. Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos la masa de nitrógeno en la subcámara A, que es 3, y en la subcámara B tenemos que es, bueno, 0,341 por 8. Esta es la masa de nitrógeno. Y la masa total de nitrógeno sería 5,728. Entonces, para hallar los moles de nitrógeno, simplemente dividimos 5,728 entre la masa molar del nitrógeno, que es 28,01. Y para el agua, lo único que tenemos que hacer es restarle la masa de nitrógeno a la subcámara B. O sea, hacemos 8 kilos menos 0,341 por 8. Y eso lo dividimos entre la masa molecular del agua. Y así hallamos los moles del agua. Entonces, yendo por pasos, sabemos que MM, que es la masa molar de la mezcla, es igual a los moles totales entre la masa total. Entonces, los moles totales equivalen a los moles de nitrógeno más los moles del agua y la masa total es la masa de nitrógeno más la masa de agua.
Entonces, recordando que N es igual a masa sobre masa molecular. Así podemos hallar los moles de N2 y H2O y luego los sumamos. Entonces, la masa de nitrógeno habíamos sacado en la pregunta A, que era 5.728. Sobre 28.01. Y la masa del agua es la masa total de la subcámara B, o sea, 8 menos la masa de nitrógeno en la subcámara B, o sea, 0.341 por 8. Recuerden que 0.341 es la fracción másica del nitrógeno en la subcámara B. Y esto, bueno, 8 es la masa total. La masa del agua vendría a ser la masa total menos la masa de nitrógeno. Sería 8, que es la masa total, menos 0.341 por 8. Y esto dividido entre la masa molar del agua, que es 18. Entonces, ¿cuánto sale los moles de cada uno? ¿Alguien me dice, por favor? A ver. Aquí recuerden que es kilomol porque las masas están en kilogramos. Sí, si estuvieran en gramos, ahí sería mol. Y del agua, no. Perfecto. Entonces, simplemente pasamos todo aquí. 0.205 más 0.293. Y la masa total es 8 más 3, que es la masa de la subcámara B más la de la subcámara A. Acá en 0.205 más 0.293 sería 0.498, creo, kilomol. Entonces, la masa molar aparente sería 0.498 sobre 11. No, esperen, al revés. 11 sobre 0.498. ¿Cuánto sale eso?
¿Cuánto es 11 sobre 0,48? 498. Ya, gracias, Sebastián. 22,09 kilogramos por kilómetro. Y esto es igual a, bueno, en la pregunta nos piden en gramos por mol, que es lo mismo. ¿Hasta ahí me siguen? Gracias. Ya. Y ahora la última, para ir a break. La presión en kilopascales dentro de la cámara de mezclado. O sea, nos están pidiendo la presión de la mezcla. Recuerden que para hallar la presión de la mezcla se utilizan, utilizamos ecuación de estado y utilizamos los datos de la mezcla total. O sea, presión de la mezcla es lo que nos piden y es P por B es igual a M total por R sobre la masa molar promedio por la temperatura. Y si se dan cuenta ya tenemos todos estos datos. O sea, la presión de la mezcla es igual a la masa total, que es 11, 8 más 3, por 8,314, por la temperatura, que es igual a 800 más 273, entre el volumen de la mezcla, que ya lo habíamos calculado, si no me equivoco. Sí, 5,819 metros cúbicos, por la masa molar promedio, que era 22,09. Y ya está. ¿Cuánto sale? Alguien me dice, por favor, cuánto sale la presión. Ya, muchas gracias, Sebastián. Y Ian, 763,41 kilopascales. Y eso sería todo. Eso sería todo por este ejercicio de acá. Ah, ¿alguna pregunta? Bueno, parece que me han seguido. Así que vamos a
Vamos a break y de ahí les hago una introducción al módulo 2. Entonces regresamos a las 12:22.
Ya. Les iba a preguntar, ¿hasta dónde vieron ustedes de primera ley? ¿Llegaron a ver balances de energía? Más o menos hasta dónde se quedaron. Ya, o sea, vieron calor y trabajo. Ya. Bueno, entonces vamos a entrar a lo que es el módulo 2. En el módulo 2 nosotros vemos la primera ley de la termodinámica. Y la primera ley básicamente nos dice que, bueno, ustedes seguramente ya han escuchado el enunciado de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que toda variación de energía en un sistema equivale a la cantidad de energía que se ha transferido al sistema o que el sistema ha transferido a su entorno. Siempre que el sistema está ganando energía, su entorno está perdiendo energía, porque el entorno le está transfiriendo energía al sistema. Y siempre que el sistema está perdiendo energía, su entorno está ganando energía, porque la energía que ha perdido el sistema la ha transferido al entorno. O sea, no es que la energía desaparezca del sistema, no, es que se transfiere del sistema al entorno, o del entorno al sistema. Entonces, para ver una introducción, la energía es una propiedad del sistema cuya variación equivale a los cambios de energías internas, cinética y potencial. Por física 1 seguramente conocen energía cinética y potencial. Esta es la fórmula, bueno, masa por velocidad al cuadrado entre 2. No, acá es entre 2000 porque estamos trabajando con kilojoule. Y la energía potencial es masa por gravedad por, bueno, variación, aquí variación de energía potencial es variación de altura entre 1000. Sin embargo, en termodinámica casi siempre podemos despreciar los cambios en energía cinética y potencial porque los sistemas, por lo general, no tienen cambios de velocidad ni de altura muy significativos, al menos dentro del sistema. La sustancia, si es que cambia de velocidad, sería un cambio bastante mínimo y luego si es que lo dividimos entre 2000, nos saldría casi cercano a cero. Entonces nosotros decimos que se puede despreciar. A ver. Bueno, como dijo Ariana, hay dos formas de transferencia de energía principales, que son por calor y por trabajo. El calor es la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas por un gradiente de temperatura. Es decir, si es que mi sistema está a una temperatura mayor que el entorno, el sistema va a transferir calor al entorno. Siempre se transfiere calor desde un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Y si es que mi sistema está a una temperatura menor que el entorno le va a transferir calor al sistema. El calor es simplemente la cantidad de energía que se transfiere desde o hacia el sistema. El calor no tiene que ver con la temperatura en sí. Por ejemplo, si es que yo tengo una botella de gaseosa que ha estado refrigerada y la saco de la refrigeradora, la botella va a estar a una menor temperatura que la temperatura ambiente. Entonces,
el calor va a transferirse desde o hacia la botella. Si es que la botella está a menor temperatura que el entorno. El calor se transfiere desde la botella o hacia la botella. Hacia. Perfecto. Porque el calor se transfiere desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el cuerpo con menor temperatura. Entonces, por lo general, bueno, si es que se transfiere calor desde el entorno hacia la botella, lo que nosotros estamos haciendo es aumentar la energía que nuestro sistema, que en este caso sería la botella, bueno, estamos aumentando la energía de nuestro sistema. Y si es que ustedes recuerdan, la energía interna y la entalpía, por lo general van asociadas a la temperatura. Entonces, si es que estamos aumentando la energía de un sistema, sin que hayan cambios de presión, la temperatura de este también va a aumentar. Por eso eventualmente la botella fría se va a ir calentando, si es que está en un entorno a mayor temperatura. Entonces, eso es el calor. Forma de energía que se transfiere entre dos sistemas por un gradiente de temperatura. Por otro lado, tenemos el trabajo, que es la otra forma de transferencia de energía. Y es básicamente, bueno, la cantidad de energía que nos transfiere por calor, se transfiere por trabajo. Y el trabajo es la forma de energía que se transfiere de forma mecánica a través de la aplicación de una o más fuerzas sobre el sistema. Esto también lo vimos en Física 1. Siempre, bueno, el trabajo ustedes recuerdan que es fuerza por distancia. Entonces, bueno, ahora lo vamos a ver en tipos de trabajo. Pero es básicamente cuando se hace algún tipo de fuerza sobre el sistema o cuando el sistema hace algún tipo de fuerza hacia el entorno y hay un desplazamiento. Y bueno, aquí simplemente cuando vean Q con puntito y W con puntito, eso es simplemente trabajo, calor entre la variación de tiempo, entre un delta de T. Y bueno, tenemos distintos tipos de trabajo porque bueno, hay distintos tipos de fuerza que se pueden aplicar sobre el sistema. El trabajo más conocido, o bueno, que más vemos en termodinámica, es el trabajo de frontera móvil. Esto se da cuando tenemos un sistema cilindro-émbolo, porque en este caso el émbolo vendría a ser la frontera móvil. Cuando el gas se expande, el émbolo se mueve, cuando el gas se comprime, bueno, más o menos el émbolo se mueve con libertad. No es como las paredes rígidas. Entonces, si es que nosotros tenemos bueno, si es que nuestro sistema está haciendo presión sobre la pared del émbolo, al menos la parte de abajo del émbolo, y está haciendo que este se mueva una cierta distancia, la presión que el gas está haciendo sobre el émbolo es un tipo de fuerza. Bueno, hay cierta fuerza que el gas está aplicando sobre el émbolo y el émbolo se está desplazando cierta distancia al expandirse o comprimirse en nuestro sistema. Esto quiere decir que hay una cantidad de trabajo porque hay una fuerza que se está aplicando y bueno, se está aplicando sobre el émbolo y el émbolo se está desplazando una cierta distancia. Entonces, si ustedes recuerdan, fuerza es igual a presión por área. Fuerza es igual a presión por área y fuerza por distancia sería presión por área por distancia, bueno, altura recorrida, que vendría a ser igual a presión por volumen. Presión por volumen, bueno, esta es básicamente la fórmula. Trabajo de frontera móvil equivale a la integral de presión por diferencial de volumen
y esto es entre el estado 2 y el estado 1. Y cuando tenemos una presión constante, podemos simplemente sacar la presión de la integral y nuestro trabajo equivale a presión por volumen final menos volumen inicial. En un proceso de expansión, el trabajo sale del sistema porque el sistema está haciendo trabajo. Nuestro sistema está impulsando al émbolo, entonces la fuerza se aplica desde el sistema hacia el entorno. Y en un proceso de compresión, el trabajo entra al sistema. Por lo general, los procesos de compresión equivalen a, bueno, implican que haya una fuerza que se está aplicando desde afuera hacia el sistema. O sea, por ejemplo, si es que nosotros empujamos el émbolo hacia abajo para comprimir el gas, o si es que hay un resorte o algo por el estilo. Esto quiere decir que hay una fuerza que está viniendo desde afuera y se está aplicando sobre el sistema. Después tenemos trabajo de proceso politrópico. Recuerden que un proceso politrópico es PV a la N. Bueno, estas son las fórmulas, no hay mucho más que explicar. Cuando tienen un proceso PV a la N es igual a constante. El trabajo sería P2 por V2 menos P1 por V1 sobre 1 menos N. Y si tienen un proceso isotérmico para gases ideales, solo para gases ideales, pueden aplicar esa fórmula de acá. P1 por V1 por logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1 es igual a masa por R sobre masa molecular por temperatura por logaritmo natural de P1 entre P2. Esto es siempre, recuerden que el trabajo y el calor no son funciones de estado como la entalpía, la energía interna, la presión, la temperatura, sino dependen del proceso que se esté aplicando. Entonces, necesariamente tiene que haber un proceso, o sea, tiene que haber un cambio de estado para que haya aplicación de trabajo o calor. Después también tenemos el trabajo eléctrico, que es cuando tenemos una resistencia eléctrica por donde pasa corriente. Y bueno, para voltaje y corriente constantes en un intervalo de tiempo delta de t, el trabajo eléctrico se calcula como voltaje por corriente por delta de t. Los electrones que cruzan la frontera de un sistema realizan trabajo sobre el sistema. O sea, si es que ustedes ponen las líneas punteadas, ¿cómo lo explico? Bueno, acá pueden ver en el sistema que hay como que unas líneas punteadas dentro de las paredes y la resistencia está viniendo desde afuera hacia adentro. Entonces hay cierta cantidad de trabajo que se está aplicando desde la fuente de corriente hasta dentro del sistema. Porque hay, bueno, los electrones que pasan por la resistencia están haciendo trabajo sobre el sistema. Bueno, finalmente tenemos el trabajo de resorte. Este no lo usamos mucho, la verdad. Pero este vendría a ser el trabajo que hace el resorte o que el sistema está haciendo sobre el resorte. Entonces, por lo general, cuando nosotros tenemos un sistema con un resorte, nosotros utilizamos el trabajo de frontera móvil. O sea, para un dispositivo cilindro émbolo que tiene un resorte, utilizamos el trabajo de frontera móvil. Y estos serían los tipos de trabajo importantes. ¿Hasta acá todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro?
¿Alguna duda? Gracias, Ian. Gracias, Jesús. Gracias, Sebastián. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio y lo dejamos ahí. Este ejercicio de aquí. Simplemente para que se vayan familiarizando con las fórmulas de trabajo. A ver. Bueno, acá no está la pregunta, pero básicamente es para que calculemos el trabajo en cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, un gas contenido en un dispositivo cilindro piston atraviesa 3 procesos en serie. Proceso isocórico, compresión de P1 1 bar a P2 2 bar. Proceso 2-3, compresión a volumen 3,2 metros cúbicos mediante un proceso politrópico con N igual a 1. Proceso isobárico hasta B4 igual a 1 metro cúbico. Ya. Entonces, proceso 1-2. Si tenemos un proceso isocórico, o sea, no hay cambios de volumen, el pistón no se ha movido a una distancia determinada, hay trabajo. Ya volví, lo siento. Bueno, ahorita acabamos de todas formas. Denme un toque para compartirles mi pantalla. Ya. Bueno, el primer proceso tenemos un proceso isocórico. A ver, gracias, Sebastián. Si es que el volumen es constante, eso significa que no se, bueno, la fuerza que se ha aplicado, o sea, la presión sobre el émbolo no lo ha desplazado a ninguna distancia. Entonces, si es que el émbolo no se desplaza a una distancia, no hay trabajo. Recuerden que se llama trabajo de frontera móvil justo porque el émbolo se estaría moviendo.
Pero en este caso, como es isocórico, no hay trabajo. Después, tenemos compresión a volumen 3 es igual a 2 metros cúbicos mediante un proceso politrópico con n igual a 1. Aquí, ¿qué fórmula usaríamos? Recuerden que tenemos un gas. ¿Qué implica un proceso politrópico con n igual a 1 para gases? Integral PdV, no. No tenemos la presión como función de volumen, entonces no podemos integrar. ¿Qué significa que un gas atraviese un proceso politrópico con n igual a 1? Sí. Gas ideal, PV a la n constante. Cuando n igual a 1, es un proceso isotérmico para gases ideales. Recuerden eso. En ese caso no podemos usar la fórmula de trabajo de proceso politrópico, la primera, porque si se fijan 1 menos n, si es que ponemos 1 menos 1 nos sale entre 0 y eso es imposible. Entonces tenemos que usar la fórmula del proceso isotérmico para gases. Y finalmente, proceso isobárico hasta B4 igual a 1 metro cúbico. ¿Qué fórmula utilizamos ahí? Para el proceso 3,4. Muy bien, Sebastián. Exacto. P por B4 menos B3. Entonces acá tenemos 0. Aquí utilizamos la fórmula de proceso politrópico isotérmico. O sea, P1B1 por logaritmo natural de P2 sobre B1. Bueno, acá P2, P2 por logaritmo natural de B3 sobre B2. Y aquí hacemos simplemente presión P3 por B4 menos B3. Y eso sería todo. A ver, vamos a hacerlo de forma ordenada. P2 por B2, bueno, la presión 2 es 2 bar por volumen 2, que es igual que el volumen 1, porque el proceso 1,2 es isocórico. Entonces, 2 por 4 por logaritmo natural de B3 sobre B2. Entonces, B3 es 2 y B2 es 4. ¿Eso estaría bien? ¿Qué opinan? Aquí hay un error Creo que en la esta presión es fórmula. en kilopascales. Claro, la presión es en kilopascales. Siempre que trabajen
siempre que quieran hallar el trabajo, deben convertir la presión a kilopascales porque estamos trabajando siempre con kilojoule. ¿Sí? Entonces acá es 200. Más o menos. ¿Y cuánto sale esto? Me dice. Sí, Jesús. Cuando n es igual a 1 y tienen gases, es un proceso isotérmico. Ya, al toque, ¿cuánto sale el trabajo del proceso 2-3? Gracias, Shenli. ¿Por qué creen que sale negativo? Está comprimiendo. Exacto. Cuando hay una compresión y ustedes utilizan estas fórmulas, bueno, estas fórmulas lo que hacen es calcular el trabajo que está realizando el sistema. Entonces, cuando hay un trabajo negativo, significa que el sistema, o bueno, que se está realizando trabajo sobre el sistema, no que el sistema está realizando trabajo. ¿Sí? Y bueno, después para el proceso 3-4 tenemos un proceso isobárico. Eso quiere decir que nuestra presión es 2 bar hasta B4 igual a 1 metro cúbico. Entonces tenemos 200 por B4 menos B3. 1 menos 2. Sería menos 200. Esto igual es negativo porque se está realizando trabajo sobre el sistema. O sea, es un trabajo de compresión. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. ¿O está todo claro? Perfecto, bueno. Gracias por venir. Suerte. Suerte en su examen. Estudien, que les vaya bien. Gracias por venir. Gracias Jesús, gracias Reina, gracias Sebastián. Gracias Shenli. Chao, cuídense. Sí, yo la subo.